se les tapo. Ay, me voy a tirar encima de la mesa. Después paso a olvidar el grupo Buenísimo. Vale, profe, para, está haciendo muy rápido. ¿Quiere que le sostenga el pulmón? Este ¿Le beneficia ese cambio? Esto es justamente para que no se rompa nada. Mira el reloj. Sí, mi reloj me rompieron. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Bueno, que alguien venga y insufle esto. Dale. La jeringa, chicos. Gracias. Denle un poquito de aire. Dale, que se muere Sofi. Se murió. ¿Pinchaste acá un poquito? ¿O no? Tenés que pinchar un poquitito. Mirá, Pero mirá. no le apreté la bolsita. Mirá lo que hizo, claro. Vos tenés que agarrar de acá. Quedó todo grabado. Lo peor es que sí. Bueno, y tiene que quedar Pero inflado. tenés Dale. que pinchar, hacer fuerza ahí. Apretale. No. A la parte blanca. Al codo de la jeringa. Claro. Ahí, listo. Bueno, a ver. Y ahí tendría que inflar el pulmón. Y mire dónde estuve. Miren. Estamos En el vivos. estómago, espacio del Ah, no, estómago. no estamos. Esto estaría acá. Sacar un poquito ahí. Esto tendría que estar. Esto está acá. No, buenísimo, no. Ahí, miren. Si ustedes ponen el estetoscopio acá y ahí, iba a ser positivo para traume, ¿sí? Desinflamos o no. ¿Qué dijimos ahí? Ah, sí, después se saca. Acá hay otro. Sí, pero ese no tiene balón. ¿Sí tiene balón? No tiene el otro, el de la presión. A ver, acá hay otro. Y este man vino para ocuparse, ¿no? Bueno, tiene todo. Ahí está. Así se ofrece esto, ¿no? Cuando uno le va a ayudar a alguien, se ofrece así. ¿Sí? Y si no, se deja con los guantecitos puestos y se corrobora. El corrobore, si vieron que vino acá trancadito, no tiene que ser. Corrobore que esté bien esto. Vamos a hacer cuenta que estamos con guantes. ¿Ese es más calidad, profe? Es nuevo. Desinfle nomás. Chicos, después no hablamos de por qué tiene un orificio. Todos los tubos tienen un orificio. ¿No es? ¿Vieron que todos los tubos tienen un orificio en el costado? Sí. ¿Sí? Y este también. Pero hoy no voy a hablar de eso. Para que dice entonces. Dice. Era un spoiler. Sí, no tiene luz. Imagínate, pasa cuando estás intubando, te quiere matar. Que matar para que te pase. La pregunta es, ¿se confundió a propósito o se confundió? No. Entonces tiene una escala de... Entonces, si nosotros nos equivocamos en el final, Tenemos grabado la evidencia. Está grabado. Nos enseñó mal. Mire, profe, no estoy equivocando. yo solo estaba haciendo un usted, profe. Ayuda al paciente. ¿Cómo era el nombre de la escala? Marampati. Este es tallo 4, no es imposible. Clase 4. Clase 4. Ay, perdón. No, pero está muy seco, está súper seco. A ver, vamos a mirar ahora.
Quizás nomás tiene que sacar el otro. Digo, dice, digo. Digo. No, pero no supuestamente no se debe sacar. Y quedan los dos puntos de profe. No, Pero se después le saca sacas el otro. Se saca el Es otro. para tener un margen de error al volver a renovar. Exactamente. Se supone que no. Pero ¿por qué no está dentro? Míralo bien. Les cuento que no veo porque obviamente no tiene la línea. No tiene. Esa es la manera. Ah, ay, sí, ahí está. Veo la tráquea, profe. No, profe, está. Ah, no. Ah, no, claro. Que la tráquea está acá. Me recorté. Es que yo... ¿Tiene una luz ahí? No, profe, nada. No, volvió a entrar al como. Sí. Sí. Por cómo Sí, se profe, movió ahí el está. Qué lástima. Sí, se mueve acá. Sí, profe. Ahora tiene vapor el estómago. Bueno, me fatigué. Cambiamos muriendo paciente. Ay, profe, hay que No, no tiene factura, profe. Sí, sí, profe. No, no se ve. Y el nombre profe. Ahí está. No, no tiene luz. No se ve. No, está bien. No, profe. Se ve que se metió acá. ¿Hacia adelante o...? No se deja. Escuchar la kinesiología, no se deja. ¿Podemos intentar con el que está acá? ¿Cómo? Ese lo intentamos, pobre hombre ese. ¿No? Hora de la Ahí se muerte, mueve el estómago. 15:40. No, profe. Se mueve el estómago. No quiere vivir. Declare doctor, diría algo. Era... ¿Le vieron Grace? A ver si lo invoca. Venga a probar alguno. ¿Podemos intentar con este? Sí. Acá hay otro. Déjele a uno de ellos y a... Ah, bueno. Dale. Hagan 2 filas. ¿Cuáles quieren practicar? Estamos a las 10 de la noche. Tanto así como esto, vamos. Pruebe Ya que de paso. Sí, después. Dale, licenciado. Chicos, falta 10 minutos para ir. Competencia de No, profe. No tiene luz ese. La verdad que ese me da más confianza a mí. Pero yo no tengo... Pero no.
si uno mira, yo puedo observar apenas la puntita del tubo que estaría por acá a esta altura. ¿Sí? Donde está mi dedo. Entonces, si yo hago esto con el tubo, veo que el número 22, créanme, que el número 22 está en mi dedo y coincide con la boca o los dientes. ¿Sí? O lo que uno dice, la comisura labial, que estaría a la misma altura. ¿Está? Entonces, esta es la posición que quedaría el tubo dentro de la tráquea. ¿Y dónde iría el mordillo? El mordillo iría acá, al lado del tubo, ahí. Esto sería el mordillo que habíamos dicho que es una jeringa cortada en este caso. Fíjense que esto no lo preparé yo, se ve que ya lo están usando con los muñecos. Es una jeringa cortada en la parte de afuera de la jeringa, sin punta obviamente, porque si no eso lastimaría. Y esto se va a atar, fijar, ¿sí? Venga, sostenga el culo acá. Vamos a hacerle cuenta. Esto vamos a poner el tubito acá, ¿sí? Esto va a quedar adentro de la boca y el tubo se va a atar de esta forma, ahí. Ahora lo vamos a hacer en el muñeco, pero vamos a hacer de cuenta que ahí lo até y quedaría al lado, de un lado o del otro. ¿Qué pasa? Si el paciente muerde, el mordillo es más grueso que el tubo, entonces va a morder el mordillo y el tubo no sufre pérdida de la luz del tubo. ¿Está? Lo hice así para que se observe. Ahora lo vamos a hacer gracias a esta tercería. Acá sería que voy a tener en cuenta el baloncito, que no lo tengo, el baloncito tiene que quedar suelto. Nunca voy a dejar el baloncito al lado del mordillo. No lo tengo que atar al baloncito, no lo tengo que atar. ¿Sí? Se lo dejo por separado y colocamos acá, de esta forma, ¿sí? Ato el mordillo al tubo sin el baloncito, lo ato lo mejor posible y lo atamos alrededor del cuello del paciente. ¿Sí? Esto es la fijación. Este siempre me lo saco, ahí. Y la fijación tiene que ser tranqui, no como para que se le encarne la venda en la cara del paciente. ¿Sí? Acá toma una gasita, otra gasita, y lo ideal sería que para cuidar la comisura labial podamos poner de esta forma, ¿sí? Obviamente todo con guantes, ya lo vamos a ver después. Esta es la forma que quedaría. Fíjense que este tubo es más finito que este. Vamos a disfrutar para no romper el tubo. Este tubo es más grueso que este. Entonces quedaría el 22, está acá, quedaría todo este tubo afuera. ¿Qué había dicho? Si yo me llego y encuentro un adulto con un tubo fino así, ¿qué había dicho yo en la clase pasada? Que fue difícil intubarlo, seguramente, y hubo que colocar un tubo muy fino. Fíjense que este tubo es súper fino al lado de este. Se nota a la distancia. ¿Lo notan? Habíamos hablado que la parte de afuera es exactamente igual, o sea que en cualquiera de los dos la bolsa de resucitación funcionaría, ¿sí? Como la tubuladura del respirador. Entonces, si yo llego y veo esta parte del tubo así grande, sin este, ¿sí? Me doy cuenta, bueno, digo, tiene un buen tubo o un tubo normal para este paciente, que es un adulto. ¿Está claro? Si llego y está así, digo, uy, ¿qué pasó acá? Acá seguramente va a pasar otras cosas, pero seguramente no se pudo intubar a este paciente por alguna causa, puede ser edema de glotis, vía aérea quemada, varias cosas pueden ser, ¿sí? Que esté inflamada la vía aérea y no se lo pudo intubar y entró ese tubo finito. ¿Cuál era el problema del tubo finito? Entra menos aire porque es más resistente, ¿sí? El agujerito de este tubo es mucho más finito que este agujerito, ¿sí? O sea, del diámetro del tubo tiene que ver acá. Cuanto más grande es el diámetro, hablemos de 8,5, 9, es mejor porque va a haber menos resistencia a la entrada del aire, ya sea por el paciente, por el propio paciente o por el respirador o por la bolsa de resucitación. Cuanto menos resistencia mejor, porque el aire va a entrar con mayor volumen, o sea, en menos tiempo entra más volumen. Cuanto más resistencia, o sea, cuando el radio es más chiquitito, le cuesta mucho más entrar al aire o el mismo volumen.
¿Está? Entonces, ¿esto es preferible, sí o no? No. Este, sí. Me queda la idea entonces que el tubo más grueso, sí. La bifurcación de la tráquea, ¿sí? Vamos a empujarlo de vuelta acá. Si está así, y la sonda esta ingresa, ¿sí? Hemos dicho, se dio al pulmón derecho, pero hemos dicho que así era, que si la sonda ingresaba mucho salía por el pulmón derecho. ¿Por qué? Por la forma que tiene la carina, que el bronquio derecho, bronquio fuente derecho, es más vertical que el izquierdo, que se hace un poco más horizontal. La posibilidad que ingrese es muy alta que la sonda ingrese, pero si vamos a hacer de cuenta que antes que llegue toca adentro del bronquio fuente derecho, esa punta no va a lastimar, o posiblemente tenga menos probabilidad de lastimar, de herir, de hacer una herida en la mucosa traqueal, ¿sí? O bronquial. Por eso es que nunca se debe cortar la sonda. Ustedes van a ver que puede existir la posibilidad que a alguien se le ocurra cortar con un bisturí estéril. Únicamente, ¿cuándo sería eso? Cuando sospecho que hay un tapón, ¿sí? Que me está obstruyendo la vía aérea y yo lo quiero enganchar por ese único orificio, ¿sí? Porque ¿cuál es el beneficio de que esta sonda tenga muchos agujeritos? Que no se Que si se tape. tapa algunos, los otros agujeritos siguen funcionando. El moco, si bien puede ser espeso, ¿sí? También puede estar fluidificado. Entonces puede ingresar por este agujerito de acá del medio o por los otros agujeritos. Porque, digamos que, para que se observe adentro, cuando está dentro del tubo, por ejemplo, en todo este tramo, puede ser que haya secreciones. Y la sonda va a atravesar esas secreciones. Yo no estoy viendo por dónde va la sonda. Entonces puede atravesar todo eso y por los distintos orificios va aspirando. Y puede ocurrir que si un tapón fue atravesado por la sonda, cuando saque la sonda va a estar todo ocupado por el mismo tapón. O sea, va a tratar el tapón de entrar por todos los orificios, porque está siendo aspirado. Eso es hipotético porque a veces no ocurre. ¿Y qué ocurre? Que yo siento que estoy en el medio de un tapón, porque después pasa de golpe la sonda y digo, en un tramo porque no estoy viendo, en un tramo estoy sintiendo de que está tapado el tubo y que después la sonda se va. Quiere decir que más o menos puedo calcular dónde hay un tapón. En algunos casos, no lo van a ver descrito en un libro, haga lo siguiente, corte y deje un solo orificio, eso no van a ver en ningún lado, pero eso se hace algunas veces. ¿Y qué sucede? Al estar cortada la sonda, tener un solo orificio, uno engancha el tapón, que es mucho más grande que el agujero que queda ahí, se engancha y lo vas uno retirando despacito hasta sacar el tapón afuera, ¿sí? Cuando digo tapón, puede ser tapón de sangre, tapón de moco, tapón puede ser un alimento, ¿sí? Cuando están aspirando por primera vez, cuando el paciente no fue aspirado y por ejemplo fue intubado y uno sabe que ese bronco aspiró porque por ejemplo hizo un ACV o tuvo un traumatismo del cráneo donde perdió el funcionamiento normal y se vomitó, etcétera, etcétera, el alimento entró en la tráquea y uno puede aspirar alimentos, ¿sí? De todo tipo. Entonces, como puede venir en algunos de estos orificios, puede estar, sea necesario cortar la sonda, pero eso de cortar la sonda queda acá, digamos, porque no lo van a encontrar en la biografía, porque no se recomienda cortar, porque si uno corta, lastima la vía aérea. ¿Está? ¿Qué puede suceder? No hay sondas. Puede decir, pero ¿cómo no hay sondas? A veces se terminaron las sondas y se usa una sonda nasogástrica como sonda de aspiración, por ejemplo. Y eso nadie me lo puede desmentir porque en años de trabajar en un hospital se escuchó en muchos hospitales que por ahí se terminaron las sondas, porque el que tenía que reponer no la trajo porque todavía no entró, porque se enfermó y no vino y qué sé yo, y no tenés sonda de aspiración, que parece una cosa rara. Y se terminó usando una sonda nasogástrica que es para otra cosa, no es para esto. Y por eso a veces se corta.
Y ni hablar que a veces se recibe la ayuda de un enfermero o de otro kinesiólogo cuando uno corta, de quemar la punta con fuego, cosa que quede redondeadita y no lastime la vía aérea. Eso se hizo muchas veces, chicos. Sí, esa es la verdad, eso se hizo muchas veces. El fuego tiene gérmenes, o sea, si vos quemás con fuego, no va a tener gérmenes porque quema, porque la alta temperatura, entonces no le hace nada. Pero quemar una sonda, la sonda queda negra, tiene un jean, que se quemó un poquito, no está bien, ¿sí? Pero en el caso de que hay que hacerlo, de que haya que hacerlo, hay que hacerlo. Y punto, ¿está? Pero bueno, la verdad que esto no se debe cortar, ¿está? Bueno, estos son detalles de que yo les cuento para que vean cómo en el momento de la intubación puede pasar esto, ¿sí? De que se le infló el balón, ya se fijó, ya está, sabemos que está bien colocado, el kinesiólogo va a aspirar. Uno dice, pero ¿por qué aspira si no estoy seguro que haya secreciones? Aunque sea la primera vez, para estar tranquilo de que no haya nada de secreciones, una vez que se hace la aspira. Lo ideal sería que no existan secreciones, que el paciente quede intubado, que el aire entre perfecto y estamos todos contentos. Pero por si acaso, ¿sí? Es más, lo está aspirando e inclusive ya está recuperando la saturación del paciente. Obviamente todo el tiempo esto está controlado con un saturómetro, ya se le puso un monitoreo cardíaco, o sea, ya se sabe su ritmo cardíaco, ¿sí? Y se sabe cómo está su oxígeno en sangre. Indirectamente porque es con un saturómetro. Y automáticamente, como el paciente está sedado y momentáneamente relajado, el kinesiólogo o el médico o la enfermera, alguien va a tener que quedarse un ratito ventilándolo, ¿sí? Está ventilándolo tranquilo al ritmo que uno respira, ¿sí? No tiene que ser exagerado, ¿sí? Sino al ritmo que uno respira, porque yo no quiero lastimar los pulmones del paciente, ¿sí? Las causas por las que se ventila a un paciente son muchas. Ustedes la tienen descrita en el teórico, así que no la voy a repasar ahora. Pero son muchas las causas. Entonces, cuanto menos yo tenga la posibilidad de lastimar la vía aérea, mejor. Siempre es así. ¿Está? ¿Qué pasa si termina de aspirar el kinesiólogo? Termina de aspirar, ¿sí? Está aspirando, ¿sí? Retira secreciones o no, retira y tiene que colocarse o la bolsa de resucitación o un respirador, ¿sí? En esta válvula, en este intermediario que es universal por fuera. ¿Está? Saturómetro colocado, se corrobora cómo está el oxígeno en el respirador o cómo está el oxígeno en la bolsa. Acuérdense que la bolsa tenía este reservorio, que con oxigenoterapia podemos hablar también otra vez de esto, donde en este lugar se conectaba de esta forma el oxígeno ahí, por ejemplo, ¿sí? Y esta bolsa se infla con oxígeno. Pero bueno, ahí termina el acto de la intubación con esto así como está colocado, con el respirador puesto. ¿Qué pasa? El paciente puede ser que salga de esa parálisis momentánea que tuvo, sí. Como me doy cuenta que el paciente puede ser que comience a moverse, ahí porque ya comienza a ventilar solo. Quiere decir que ya terminó el efecto de la succinilcolina, que habíamos dicho que dura 3 a 5 minutos. O sea, entre 3 y 5 minutos se debe realizar la intubación. E inclusive ya la fijación. ¿Está? Cuando el paciente vuelve a respirar solo, eso ya va a haber una decisión médica de si el paciente va a respirar solo o no luego de la intubación. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es un traumatismo de cráneo grave, que ya se evaluó previamente que era un traumatismo de cráneo grave, va a quedar el paciente sedado y relajado. Y el médico ahí, cuando termina todo este acto, va a decir, bueno, le vamos a indicar, aparte de sedación profunda, un paralizante si es necesario, para que no se mueva y el paciente no gaste energía respirando solo, por ejemplo. Hago una acotación tipo notas, ¿viste? Cuando uno dice vamos a hacer una notita abajo, se prefiere actualmente no relajar a los pacientes, ¿sí? Cuando digo relajar, usar relajantes.
no de que esté relajado, sino no usar, en realidad eso se llama bloqueantes neuromusculares. Los relajantes se llaman bloqueantes neuromusculares. Se prefiere no utilizarlos. ¿Está claro? Se prefiere no utilizarlos. Y díganme por qué. Porque trae secuelas posteriores, ¿sí? Que tienen que ver con la miopatía, que se llama miopatía del paciente crítico. ¿Está? ¿Qué es eso? Produce una alteración muscular grave, donde el paciente pierde la fuerza muscular en muy poco tiempo. Y cuando hablo muy poco tiempo ya comienza a ser dentro de las 24 horas. O sea, cualquiera de nosotros que nos acostemos, estemos sedados y relajados 24 horas y nos sacan todas las drogas y nos despertemos, nos va a costar, solo con 24 horas, nos va a volver a acostar, bajar de la cama y caminar. Imagínense que alguien que esté 5 días en esa situación, que esté 10 días en esa situación, el día que se le sacan todas las drogas, el tipo no se puede mover. Pero literal, no se puede mover. Levantar tu brazo derecho. Y el tipo está lúcido, quiere levantar el brazo y no está con una parálisis ni cuadriplegia. No puede levantar, no tiene fuerza. Vos lo ayudás a levantar y bueno, sostener tu brazo un ratito y lo sostiene y se le vuelve a caer. Eso es la miopatía del paciente crítico. La sigla era TAUSI. Vamos a escribir ya que trajo. Profe, los míos bloqueantes son lo mismo que los paralizantes. Sí. TAUSI significa debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo. Con este título lo van a encontrar. Por eso, los bloqueantes neuromusculares no se deben usar para no producir esto. ¿Qué se utiliza, profesor? Se utiliza sedación profunda. Y hay muchas drogas que hoy son muy buenas para mantener sedado al paciente. Pero, profesor, ¿se sigue usando los bloqueantes neuromusculares? Sí. Lamentablemente sí, en muchas terapias se utiliza. No sé qué pasa con este paciente, dice el médico, no se queda quieto. ¿Sí? No se queda quieto, pasar un parcuronio y va a ver cómo se va a quedar quieto. Y la enfermera le hace caso, el médico anota en explicaciones, doctor, indíqueme por escrito, porque la enfermera también sabe que no son buenas drogas. Antes se usaba como fisiológico, y se fueron dando cuenta, estudios, que eso está mal, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, si se puede evitar el uso de esos bloqueantes neuromusculares, mucho mejor, muchísimo mejor, ¿sí? Así que cosas que ustedes tienen que saber como kinesiólogos, inclusive para otros pacientes, para pacientes suyos que estén en una terapia intensiva, recomendar el no uso. ¿Por qué puede ser que un paciente, a pesar de que esté sedado, se mueve y está atado y tironea y se quiere desatar? Y no es que el tipo está lúcido diciendo, esto me tienen atado, yo me voy a desatar, voy a hacer lo que haga. Sabe que está haciendo. El tipo tironea y no se queda quieto. Eso molesta, suena la alarma del respirador, molesta, suena la alarma del monitor, se desconecta el monitoreo cardíaco. Ese paciente pasa a ser una molestia para el grupo de salud. Entonces le ponemos un bloqueante y deja de ser molesto. Y eso no es así. ¿Qué le puede estar pasando al paciente? ¿Qué se imagina que le puede estar pasando al paciente y por qué no se queda quieto? Dentro de la sedación profunda. Dentro de la sedación profunda. Dentro de la sedación profunda. Y le molesta. ¿Qué le puede estar molestando? ¿Qué? Bueno, acá le dicen, ¿te molesta el tubo? Sí, obvio, el tubo, una de las cosas que más molesta. ¿Qué más puede estar pasando? Que tenga que... ¿Funciona? No, no puede tener confusión, pero ahí tiene algún motivo. Secreciones, o sea, se siente obstruido, le falta el aire al paciente, eso es una buena. Y lo más es el dolor, chicos. Nadie le da bolilla al dolor. El dolor es un tema muy importante en terapia intensiva. En todos lados debería ser importante, pero este tipo no puede decir, me duele, porque no puedo abrir los ojos y hablar. Está intubado y está con sedación, pero le duele igual. ¿Qué quiere decir? Que hay que manejar el dolor con drogas que son analgésicas, que no son los sedantes.
A ver, si uno tiene mucho dolor y te seda, es posible que se te vaya el dolor, pero ¿por qué? Porque la conciencia dice no tengo más dolor. Pero el dolor existe igual en el cuerpo. ¿Y qué genera el dolor en el cuerpo? Un proceso antiinflamatorio. El organismo está sufriendo por el dolor. ¿Está claro? Entonces se le administra analgésico. Fíjense qué fácil. Y el paciente se queda tranquilo, porque deja de tener dolor. Posiblemente le deja de molestar el tubo, como dijo la compañera. Y nosotros nos deberíamos dar cuenta si el tubo le molesta o si tiene secreciones, si el paciente se siente obstruido. Aparte de que se siente, hay todo, por supuesto que hay en el monitoreo, saber que un paciente está obstruido, hay muchas cosas para mirar. Desde lo más básico y de lejos, que suene la alarma del respirador, que eso ya lo vamos a profundizar el año que viene, pero básicamente sube la presión pico del respirador y lo clásico es que sea por secreciones. Entonces lo aspiro y la presión pico baja, punto. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Qué más? Tengo un estetoscopio que no es para llevar adorno así por el pasillo y para que todo diga, ahí viene el kinesiólogo o el doctor, porque los enfermeros no usan el estetoscopio así. Acá usamos. Hay que sacarlo de vez en cuando, ponerlo la ruedita entre las cosas y ocultar. ¿Sí? Y escuchar si le entra el aire. Y escuchar si el tubo no se mueve más de un lado que de otro, como habíamos visto, ¿sí?, hace un momento. O otra vez el tubo se metió en el bronquio derecho, ¿sí?, en el bronquio derecho. Entonces, si yo inflo, se va a inflar este pulmón y este se colapsa. Al paciente otra vez le falta el aire. ¿Está? Se van entendiendo los mínimos detalles que hay. Son detalles que tienen que ver con la ventilación o con el manejo de la ventilación. No, ponerlo por acá. A esta altura creo que está. ¿Ese es el 2? Sí. No, es que es el número 2. Sí. Llévalo hasta acá si podés con el cursorcito. Ahí esta es la primera parte. No, esto es de manejo de la vía aérea. Quedo pendiente el por qué hay un orificio en el costado de la punta del tubo. Todos los tubos tienen un orificio, ¿lo habías visto eso, no? Sí. Bueno, en la... no prestar atención en la clase, entonces, a esa clase. Cuando hablo de ventilación percutánea de la vía aérea, ¿no le suena? ¿Para qué era el objeto ese? ¿No? Ese es. Bueno, vamos a hacer un repasito. Esto está en el video que les mostré en el número 1 de IA. ¿Sí? Acá por esta altura más o menos, ¿no? Pero buscar y puso. Ahí está, sí, ahí. Y cuando estas son las No, más adelante, profe. Un poquito más. Hasta que aparezca la aspiración. No, más, es casi al final. Más al final. Sí. Ah, ahí está. Ahí está, un poquitito. Volver un cachitito para atrás. Ay, ¿por qué estoy grabando? El por qué el tubo tiene este orificio acá en el costado. Entonces ahora decía, al final del tubo. Eso era cuando se introducía una guía con la cánula. Eso. Es esa la ventilación cuando. Entonces hacemos un mini repasito de lo que la compañera se acuerda. Cuando no hay forma de intubar, porque está cerrada la garganta. ¿Sí? Estamos hablando que puede ser en ambulancia, puede ser en la guardia de un hospital, ¿sí? Casi no en terapia intensiva ya, porque acá a terapia intensiva el paciente o esto ya llega resuelto. En manos expertas, experimentadas, de gerontólogos, no de un paramédico, ¿sí? En manos experimentadas puede ser que la vía aérea se acceda con ventilación percutánea transtraqueal, ¿sí? Donde con una jeringa, con una aguja, ¿sí?, con una aguja
gruesa, se llama troca, acá en el cartílago cricoides se pincha con un poquitito de líquido adentro, se hace este movimiento y burbujea, quiere decir que la aguja está dentro de la tráquea, ¿sí? Se retira y la aguja queda colocada ahí, se pasa una cuerda de piano, se llama, que es una cuerdita metálica parecida a la cuerda de un piano, no es que le sacaron la cuerda del piano, pero se llama cuerda de piano porque la característica es muy parecida, y la aguja esa está colocada, ya se corroboró que está en la tráquea porque el burbujeo hizo que tenga aire, entonces se coloca la cuerda de piano para arriba, ¿no? Que si pone la aguja para abajo se va a ir al pulmón, entonces la aguja está mirando así como mi dedo, ahí. Uno mete la cuerda esa y la cuerda va a salir o por la boca o por la nariz. ¿Qué hacemos? Abrimos la boca del paciente con una pinza, metemos adentro de la boca, sacamos esa cuerda por la boca, y si se fue hacia la nariz, lo mismo, sacamos por la boca la cuerda de piano, sacamos de una cuerdita fuera de la boca, ¿sí? Y nos quedará como el tubo este, pero la cuerda solita va a quedar, y esa cuerda tiene la particularidad de que la punta siempre se dobla, así como un ganchito, y ahí es donde el ganchito va a entrar acá, y yo voy a estirar la cuerda acá y el tubo va a ir entrando. Felizmente sabemos que esta punta está en la tráquea, fue hecho con bastante fuerza, violencia, la aguja se saca junto con la cuerda del piano y queda colocado el tubo adentro de la tráquea. Eso hay que saberlo hacer, es una maniobra rápida, el tipo se te está muriendo porque está obstruido, no le entra aire, ¿sí? Imagínense que es una epidural, eso se hace en 15 segundos, en 20 segundos, ¿sí? Alguna vez lo vi hecho en la terapia porque manos experimentadas lo hicieron rápidamente y lo hicieron como algo tan sencillo que decir, a la mierda. ¿Sí? Porque delante tuyo que alguien lo haga, puede decir, pues, qué fácil había sido. Pero porque salió todo bien. ¿Es para urgencia? Es para urgencia, ¿sí? Hacer eso, lo que pasa, a ver, tenemos un paciente intubado en la terapia intensiva, por H o por B se estubó, y cuando lo quieren intubar ya no entra ningún tubo. Y esta puede ser una maniobra rápida, no se llega a hacer una traqueostomía, la traqueostomía ya te va a dejar una cicatriz, tal vez para toda la vida. Esta punción no deja cicatriz, porque es una punción, ¿sí? Así que en mano experimentada está bueno. En mano no tan experimentada o que se haga más, por ahí una traqueostomía de urgencia se hace bastante rápido, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Entendieron entonces por qué el agujerito? Porque si no tendríamos dónde enganchar esa cuerda de piano, no existiría. Es decir, para eso fabrican todos los tubos de la vida, eso sí, porque no vaya a ser que alguna vez se necesite y tengamos de dónde engancharlo, ¿sí? Por lo otro que dice es que si se te tapa este agujero, el paciente también sigue ventilando por el costadito. Porque por H o por B viene un tapón acá, se tapó este agujerito y sigue ventilando por el costado o llegándole aire por lo menos. Esta es la idea, ¿sí? Las dos cosas están buenas. Segura esta segunda es la más importante, porque eso que acá se tape con un tapón es bastante probable. Más que alguien use la cuerda del piano para cancharlo y al tubo y tirarlo, ¿sí? Que eso va en 100.000 tubos que se coloca, capaz que uno lo hace en el mundo, ¿ya? No es algo común. Eso está en la clase, en la primera que se habla de manejo de vía aérea. Ahora, que también en la primera habíamos hablado de esto que ya hablamos. ¿Cómo se llamaba esto? Cánula. Tubo de mayo o de bueno. Y vamos a pasar a este que no hablamos. ¿Qué era esto? ¿De acuerdo? ¿Ven? ¿Cómo se llama esto? Ahí lo ven en azul. Esa es la de la traqueostomía. Son unos vagos, ¿eh? No, sí, lo vi, pero no me acuerdo el nombre. Una cánula de traqueostomía. Tiene balón, es todo parecido, tiene un baloncito, tiene un elemento, ¿sí? Intermediario, todo igual que un tubo. Esto le ponemos acá,
la soneta por acá, el tubo. Si miramos, esto obviamente se va a adaptar para poder ventilar, ¿sí? Acá vemos, a ver, este o este es una cánula más gruesa. ¿Cuál es la más gruesa, la izquierda o la derecha? La izquierda mía, muy bien. Bueno, está bueno que se den fácilmente cuenta. Y por lo otro, este tiene una sonita adentro, ¿sí? Demuestra. Bueno, a ver qué diferencia nota entre la que está a la derecha y la izquierda. ¿Qué diferencia es lo que ustedes Tiene el ven? valor. Este tamaño. Que uno es para adultos. Una es chiquita, otra es grande. Eso ya se dieron cuenta. ¿Qué otra diferencia? Tiene Lo muestro un poquito así. universal. Y este no. Muy bien, acá se den cuenta que este no tiene el elemento intermediario. Este ya es igual a este, pero está pegado, ¿sí? Bueno, buena observación. Bueno, podemos decir color, este celeste, este es transparente, ¿qué otra cosa? Que es más largo, pero porque es más grande. Y hay algo que no lo están viendo de cerca también ustedes, porque yo no lo estoy mostrando bien. Este, fíjense, que donde se va a fijar está duro, está pegado, y este se mueve. Ah, no, había que hacer el movimiento. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esta cánula y esta parte de lo que ya dijimos? Porque me puede decir, bueno, debe ser, profe, la marca distinta. Sí, son de diferentes marcas. Esta es Portex y esta es Rush. Bueno, a usted que le importa la marca. Pero, si ustedes me dicen, profe, pero diga cuál es la mejor para usted, ¿sí? Porque usted trabajó en terapia. Esta, y yo diría que esta. Primero porque esto lo puedo mover donde quiero. Y fíjense la importancia que le voy a mostrar a esta, que esta no tiene. Esto está durito, esto está duro ahí. Entonces, descartado. Esta tiene una rosca acá, chicos, ¿sí? Esto que se mueve, esto blanco, es una rosca que aprieta. Y esto queda duro. ¿Para qué me sirve eso? Yo lo desenrosco, esto queda blandito y yo lo puedo correr más adelante o más atrás. Quiere decir que hasta acá va a llegar el cuello, la piel va a estar atrás de esto, ¿sí? Quiere decir que puede estar todo esto afuera o puede estar solamente esto afuera. ¿Y qué tiene que ver y para qué? Imagínense quién va a tener más afuera porque tiene más piel para adelante que alguien que necesita acá. Claro. ¿Quién? ¿Quién va a necesitar más acá? ¿Una persona obesa? ¿Eh? Una persona. Un obeso, muy bien. Un obeso. Miren toda la cantidad de milímetros o centímetros que pueden correrlo. Un flaquito lo va a tener hacia afuera. Un gordo va a tener acá. ¿Está? Imagínense que le tenga que poner esto a un gordo. Estamos hablando de un gordo. No tengo posibilidad. No tengo posibilidad. Mira dónde le queda la curvatura de uno y otro. ¿Qué va a suceder esto en un gordo? No va a entrar. Se me va a salir. No lo voy a poder ventilar. Voy a creer que está dentro de la tráquea. Y no está dentro de la tráquea. ¿Y qué pasa si creo que está dentro de la tráquea y no está dentro de la tráquea y lo ventilo igual? ¿Dónde va el aire? A la grasa, al celular subcutáneo. Y le hago un enfisema subcutáneo. Se me infla el cuello del paciente. Toco acá, hace clic, 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 el aire debajo de la piel. Eso se llama enfisema subcutáneo. ¿Tocaron alguna vez? No. ¿Un enfisema subcutáneo? Bueno, el kinesiólogo eso tiene que saber porque suele ser el que dice: hey, médico de guardia, venga urgente acá, esto está afuera y está produciendo un enfisema subcutáneo. Y la cara del paciente se comienza a hinchar de aire. ¿Sí? Y tenemos acá arriba, hacemos así y hace clic, 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 está lleno de aire, todo el cuero cabelludo, todo, hasta los hombros. El aire que tiene para arriba siempre. ¿Qué se hace ahí? Se cambia la cánula para comenzar a hablar. Y si es peligroso que los enfisemas subcutáneos sean tan exagerados y el paciente queda como un monstruo, ¿sí? De hinchado, bueno, hay que comenzar a pinchar cada globito y que se decide. El aire se reabsorbe y se corre y se va. O sea que en algún momento se va a deshinchar eso. Pero no está bueno que haya enfisema subcutáneo porque se está despegando el central subcutáneo
con aire, ¿sí? Y eso se puede infectar en desastre, ¿sí? Más allá de la apariencia muy fea que queda el paciente. Está claro, puede haber complicaciones de tipo nerviosa, etcétera, etcétera. Puede haber compromisos de que se compriman nervios con el aire. O sea, no está bien eso. Está. Bueno, vimos gran diferencia entre dos cánulas de traqueotomía. ¿Se acuerdan que había ventajas entre esto y esto? Esta tenía un tiempo determinado, lo ideal sería no más de 10 días. Esta puede estar indefinidamente puesta. Y sobre todo hay cánulas que son de uso permanente, que no son estas. Son unas cánulas que pueden tener o no valor y tienen una cánula por dentro que se llama camisa. ¿Sí? Se llaman cánulas encamisadas. Es una cánula dentro de otra, no tengo para mostrarla. ¿Esa es la que tiene repuesto, no? Sí, trae dos camisas, ¿sí? Se llaman camisa. El plastiquito que va adentro es un cañito, uno adentro del otro. Ese cañito, cuando se ensucia, se saca, esto queda colocado, ¿sí? Se saca esa camisa, se la pone a lavar y se pone la otra camisita limpia. Y se va alternando, pero es de uso permanente. ¿Para quiénes? Para los que por alguna razón necesitan tener en forma permanente un acceso a la vía aérea, como puede ser un cuadripléjico, como puede ser un síndrome vegetativo persistente, etc. ¿Sí? No es común que exista de forma permanente esta cánula. Esta, por ejemplo, no es de uso permanente, es para terapia intensiva o la guardia en el hospital. No quiere decir que el paciente no se pueda ir con esto colocado. No quiere decir eso. Se puede ir con esto colocado a la casa. Pero este es un poquito más complicado porque si esto se te tapa hay que cambiarlo. Y ahí viene el tema de cómo se cambia. Yo creo que ya algo le dije a ustedes. Hablamos de cómo se cambia. ¿No? Y eso lo hace el kinesiólogo. ¿Sí? Se decide cambiar esta cánula porque está muy sucia, porque está vieja, porque se pinchó el balón y le dicen al kinesiólogo, bueno, che, cambiate la cánula de cama tanto. ¿Sí? Y esto está colocado ahí. El paciente está ventilado, ¿sí? Y lo único que se hace es colocar la sonda, ¿sí? Adentro, como que lo aspiro, ¿sí? Como que lo aspiro, le corto esta piecita amarilla, ¿sí? Y me va a quedar solo la sonda colocada adentro, así, ¿sí? Vamos a hacerlo con el muñequito. No tengo bueno, no puedo. Entonces va a quedar la sonda colocada adentro, así. Voy a cortar esto, ¿sí? Y no tengo otra cortada. Profe, mientras tanto se sigue aspirando. No te preocupes, no se va a morir todavía. Bueno, lo corto acá y entonces, ¿qué hago? Esto queda colocado adentro del cuello. Hagan de cuenta que el cuello está acá, ¿no? ¿Sí? Imagínense el cuello en mi mano ahí. Entonces, yo comienzo a retirar el cuello, en la piel del cuello, lo están viendo ustedes de perfil. Comienzo a retirar, pero la sonda la voy dejando adentro. Comienzo a retirar y queda adentro la sonda. Y esto lo hago volar, porque habíamos cortado este amarillito. Y por el mismo que quedó adentro, vuelvo a colocar otra cánula limpia, recién sacada de su paquetito, y voy buscando que ingrese de nuevo. ¿Sí? Y ahí ingresa y retiro esto y queda en su lugar colocado. ¿Cómo se llama esto? Lo que acabo de hacer yo. Se dice, vamos a enhebrar una sonda de aspiración, porque es como enhebrar una aguja. Cuando se enhebra, vamos a enhebrar la cánula para retirarla, ¿sí? Y que venga otra cánula limpia, nuevita, estéril, y se vuelve a colocar. Y se retira esto. Ahí si queremos volvemos a aspirarlo, todo lo que hay que hacer, obviamente hay que usar el valor y queda de nuevo en su lugar, ¿sí? Una maniobra súper sencilla que se te puede complicar cuando querés ingresar y no ingresa, cuando el orificio es muy chiquito. El orificio se llama traqueostoma. El orificio se cierra rápido, ¿sí?
en la gente joven se cierra más rápido. O sea, uno se cierra tan rápido que uno retira el ratito y se te cierra el traqueostoma y te entra una angustia porque a veces no entra el traqueostoma y vamos a tener que tener ayuda de un dilatador, buscar un dilatador que es una pieza especial que se suele usar adentro de la tráquea, ¿sí? Y se dilata ese orificio y ahí recién vamos a poder, o hay que hacer fuerza, se lastima, puede sangrar a culpa de la infección o porque le hizo sangrar en el cambio de la traqueostomía, y otro te dice, bueno, pero le cambió la traqueostomía y ahora le tira mejor y alguien te salva y te dice, bueno, puede pasar que se lastime por el esfuerzo que uno hace, porque después ya te entra la angustia cuando o comienza a ver que desatura, el tipo se va poniendo azul, no le está entrando el aire y vos decís, bueno, acá o entra. ¿Sí? Porque si no hay que tomar con el paciente de nuevo. Profe, ¿hay un tiempo en el que ¿Para hay hacer que esto? hacer eso para evitar todo? Sí, el tiempo es lo mínimo, que sería 15 segundos. No puedo estar 3 minutos intentando, Piensen, el ejemplo clásico, chicos, el ejemplo clásico de todas estas cosas es cuando juguemos en la pileta en el verano a ver quién aguanta más de estar zapullido. ¿Sí? Estoy consciente, con ganas de ganar, y me tiro y alguien afuera con un reloj, cronómetro, dice, bueno, aguantaste 1 minuto 15. Imagínense un paciente ahí que no está respirando solo. O sea que 1 minuto es mucho. Está. Cualquiera de nosotros que nos zabullimos 1 minuto es como 1 minuto sin respirar, y eso que hicimos, el paciente por ahí no hizo y está manteniendo el aire. ¿Está? Nosotros sí hacemos eso y mantenemos, estamos conscientes haciendo el esfuerzo de agotarnos hasta para decir salir. ¿Está claro? O sea que trato de dar una respuesta de lo que nos pasaría a nosotros si a nosotros nos están haciendo esto. ¿Sí? Y en el caso de usar un dilatador, ¿cómo sería? El dilatador es le llaman bujías de dilatación, no sé por qué tiene ese nombre, pero es un sistema cónico que tiene distintas medidas. Se usa a través de la boca para la tráquea, en este caso va a ser afuera, y sencillamente el dilatador también está en la clase. ¿Sí o no? Sí está en la clase. De color rosado es el dilatador que muestra, fíjense que lo tengo claro. Así que no voy a decir, el dilatador, cuando dice traqueostomía percutánea, ahí está el dilatador que se usa. ¿Sí? En la traqueostomía no hay alteración de las cuerdas vocales ni de la voz, ¿sí? Pregunta acá de la compañera. Pregunta a la compañera si las cuerdas vocales se ven alteradas de la traqueostomía. No, nada que ver. No sufre. Lo que se mueve. Es capaz que tenga algún nombre esto, pero esto es la aplicación que con una cintita que trae. Había una cánula nueva. Había una cánula nueva, ¿sí? En un paquete. No, en el paquete. No, en cánula. ¿No la viste vos? No. Viene con la propia cintita para acá. Es una lástima. A ver, pueden dialogar. Ahora la cola, todo. Así viene la cánula traqueostomial. Ahora la paso y van a ver que ya viene, si uno abre esto, no voy a abrir para justamente que se vea como es nuevito, van a ver que trae una cintita, ¿sí? Que ya está preparada, ya está atada, y lo único que tiene que hacer uno es atarlo alrededor del cuerpo. Pásenlo así para que miren. Es esto, chicos, miren. Vamos a hacer de cuenta, es esto. Este es otro tipo de cintita, que viene ya con abrojo. Entonces, acá está porque este es el rush. A mí me copa el rush, no sé si se dieron cuenta. Trabajo para el rush. Entonces ponemos así, ¿sí? Esto va alrededor del huesito acá, y va a quedar, y lo pongo por acá, ahí.
fíjense qué prolijo que queda con la corbatita colocada, ¿sí?, alrededor del cuello, ahí, ¿sí? Esto el kinesiólogo obviamente va a tener que abrir esto, ¿sí?, va a tener que sacar la brojita acá para poder retirar después el tráqueo si va cambiando, porque si no, no sale. Obvio. Esto se ensucia con saliva, se pone asqueroso y hay que cambiarlo. Y esto que es muy lindo, que trae la cánula así para ponerlo, dura poquito tiempo, porque en el primero, segundo, tercer baño del paciente esto se humedece, agarra olorcito y el kinesiólogo va a cortar y va a poner una venda común y listo, y chao tu plan. Cosa que esté presentable, blanquito, no con colorcito feo, color feo, porque todo lo en esta zona se humedece y es feo, ¿sí? ¿Y cómo va a quedar esto colocado? Con respecto a las gasitas, esta se suele cortar y se pone la gasita, una gasita de un lado, le sacamos al pobre tipo acá, y otra gasita acá, y ahí se ata. Entonces, esto queda de esta forma acá, queda limpito, seco, está colocado ahí, y después retiro esta gasa, higienizo y vuelvo a poner gasitas blanquitas y hermosas de nuevo acá. ¿Sí? Todo eso hace el kinesiólogo, todo eso es manejo de la vía L. ¿Sí? Profe. Chicos, esto hace kinesiólogos que están en terapia intensiva, no hace cualquier kinesiólogo. Profe, en el video donde muestra también el dilatador, en un momento dice intubación retrógrada y intubación con perfusión, ¿puede ser? Percutánea. Percutánea, ¿es lo mismo? Es parecido, son dos técnicas. No, a ver chicos, acá están Porque ahí no preguntas. mezclamos. Lo que les muestro a partir de que dice, a ver, pregunta de examen es tubo orotraqueal, todo lo que tenga que ver con tubo orotraqueal y traqueotomía. El tercero que dice combitubo, hasta el tercero que dice combitubo, que puede darse una definición qué es un combitubo, ¿sí? Hasta ahí puede llegar a entrar en el parcial, pero el resto es para que sepan que existe. No se toma, no le voy a tomar porque eso es para residencia, eso es para una residencia en función intensivista. Un kinesiólogo no es necesario que sepa tanto como está preguntando la compañera. El tema del combitubo que aparece ahí no tengo para mostrarlo. ¿Sí? El combitubo es, ¿se acuerdan qué era el combitubo, no? Del video, ¿se acuerdan? Sí. Allá atrás, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué era el combitubo allá atrás? A ver quién dice algo. ¿Por qué será que cuando uno se sienta atrás por algo? ¿Qué era el combitubo? Uno tenía... Pero no conteste lo de adelante, a ver lo de atrás. Acá dice dos tubos unidos. ¿Qué más pueden decir? Hacia atrás. Bien, ahí ya me escuchó. Le salvaste a todo el Literal. El combitubo, en 27 años creo que lo vi 2 veces. No se usa, chicos, por lo menos en promedio. Lo vi en algunas películas, pero está bueno porque es un tubo que no necesita laringoscopio, lo pone en la boca cualquier paramédico, lo único que lo pone en la boca, lo empuja y donde entra. Y si entra en la tráquea, qué bueno, y si entra en el esófago, y bueno. ¿Sí? De todas formas, como son 2 tubos, algunos de los 2 entran en la tráquea o algunos de los 2 entran en el esófago. ¿Cuál es la diferencia? Que hay que ser suspicaz, se ventila por los 2 agujeros que quedan afuera y mediante la ocultación sabes cuál es el que te conviene que vaya el aire a los pulmones. Punto. Eso es lo único que tienen que saber. ¿Está? Lo que viene entonces por debajo del combitubo, chao, no le demos morir. Justo quedó, está corriendo el tráqueo por ahí, la cánula. No llegó la cánula. Bueno, seguimos. Ahí justo queda el video de esto, que es esto. Esto que está acá es lo de la foto, ¿sí? Y esto se llama sistema cerrado de aspiración.
SCA o circuito cerrado de aspiración. ¿Sí? Acá se va a colocar una guía de aspiración. ¿Sí? Por esta manguera va a correr un poco. Y esto va a estar conectado seguramente a una pared, a un aspirador que va a tener un frasco de reservorio de secreciones. Y va a quedar algo así. Esto va a quedar colocado en el tubo de esta forma. Ahí. Ahora usted se para, se queda ahí. Esto va a estar de esta forma colocado en este orificio. Vamos a poder ventilarlo seguro al paciente. Ahí. ¿Sí? Y cuando no lo esté ventilando, puedo aspirarlo. Pero si lo estoy ventilando, también lo puedo seguir aspirando. ¿Qué pasa? La sonda que está ahí adentro, ¿sí? La sonda que está ahí adentro no es necesario que yo tenga guantes porque tiene esta manga de polietileno que no voy a tocar la sonda yo. Y cuando apriete este agujerito, ¿sí? Esta válvula, voy a aspirar la secreción. Así de sencillo. Así de sencillo, de espectacular. Obviamente, gracias. Obviamente que esto es lo que se usa en terapia intensiva. Y ahí hay un listado del por qué o cuándo se utiliza. Dice, indicaciones para el uso del sistema cerrado de succión de tubo endotraqueal. Alto requerimiento de ventilación mecánica. Esto vamos a aprender el año que viene, pero ya lo sabemos. Cuando la PIC sea mayor a 10, presión media aérea mayor a 10, tiempo inspiratorio, pacientes de ventilación mecánica que reciben succión de tubo endotraqueal frecuente, hasta 6 veces en el día, mucho más. Bueno, hay inestabilidad hemodinámica, pacientes de ventilación mecánica con diagnóstico de tuberculosis activa, porque entonces no desconecto nunca el respirador. ¿Sí? Esto tiene todo un trasfondo antiguo, muy importante para no contagiar al personal. ¿Sí? Y esto se dio en COVID. En COVID sí o sí había que tener esto colocado. Sí o sí. Cuando el paciente COVID estaba intubado. ¿Sí? Pacientes que reciben agentes inhalados que no deben ser desconectados para evitar interrupción del tratamiento recibido. Bueno, esto es un modo que se usa en una cierta ventilación mecánica. No quiero profundizar, esto es el pantallazo de lo que tienen que saber, pero básicamente es aspirarlo sin desconectarlo del respirador. ¿Cuál es la ventaja? No lo desconecto del respirador, porque cuando a un paciente se lo desconecta, se desinfla. ¿Sí? Hay un grafiquito que aparece, ¿sí? Hay un grafiquito que aparece de qué sucede con la presión, cómo baja cuando se aspira, que dice 20 segundos, algo así. ¿Qué pasa con la presión dentro de la vía aérea? Cómo desciende, porque estoy chupando el aire. Cuando yo aspiro dentro de la vía aérea, estoy escuchando un murmullo y yo tengo que levantar mi voz y mi voz se va a terminar en cualquier momento, así que no hagan el murmullo, háganlo desaparecer. ¿Tienen algo para preguntarme? Sí. Sí. Allá. Sí. Es buena la pregunta, es muy buena la pregunta, porque es como que despacito la compañera se está metiendo en el lugar del paciente, se está metiendo en el lugar del paciente, y eso ocurre, es verdad lo que ocurre, cuando le aspiro la secreción, estoy aspirando aire. Si le estoy aspirando aire, le estoy sacando aire al paciente. Si le estoy sacando aire al paciente, puede ser que los pulmones se colapsen. ¿Cómo se llama eso? Atelectasia. Si le genero una atelectasia, obviamente que voy a generar una pérdida de saturación del paciente. ¿Cuál es el problema que yo le tenga puesto el saturómetro en el dedo? Es que no me voy a dar cuenta, porque el saturómetro lo que te está mostrando es 30 segundos atrasado, 40 o hasta un minuto atrasado. Por eso cuando yo pongo el saturómetro,
tengo que quedarme y mirar. No es que porque me marca 97, esto está 97. No, me quedo un ratito porque ese 97 puede ser ficticio y resulta que de golpe me muestra 90 y esa sea la saturación del paciente. Con el paciente ventilado, por ahí está en 97, yo lo estoy aspirando, sigue mostrándome 97, digo, qué contento, no vamos a ir metiendo más. Y eso está mal, porque el 97 que yo estoy viendo está atrasado. De golpe, pum, 85 me muestra, y comienzo a sacar las otras. Para eso ya entró la hipoxemia al paciente. Está. Pero eso también nos enseña un poco la experiencia de lo que uno sabe que puede suceder, porque muchas de las cosas que hacemos es prueba y error. Y cuando vos probás y vos cometiste el error, no lo vas a volver a cometer. ¿Sí? Lo que yo posiblemente le estoy diciendo es prueba y error. ¿Está? Entonces, lo que tengo que hacer es lo que está escrito, y lo que está escrito dice que la aspiración no debe durar más de 20 segundos, ¿sí? Porque ahí está calculado de cuánto aire yo ya le saqué al paciente a través de la aspiración y con qué tiempo va a recuperar. Porque ¿qué pasa cuando tengo colocado este sistema? Otra vez. Tengo colocado este sistema. Vamos a dejarle esto acá adentro y vamos a hacer lo que dijo Conti, me olvido, satura 97. Fíjense que la sonda adentro colocada, yo lo mismo estoy ventilando, ¿sí? Pero hay una resistencia a la entrada de aire acá, que no es lo mismo que esto no esté dentro de la vía aérea, que el aire va a entrar mucho más viola, ¿sí? O sea que si bien el respirador sigue funcionando, muchas gracias, si bien el respirador sigue funcionando, le estoy produciendo una resistencia a la entrada del aire. Y no solo eso, lo estoy sacando aire. O sea que el respirador muchas veces no puede compensar el aire que yo estoy sacando. Está bueno que no se desconecte el respirador, porque cuando yo cuando levanto mi dedito a aspirar, el respirador ya le compensa. ¿Sí? Pero no por eso voy a estar más de 20 segundos aspirando. ¿Y qué le sucede al kinesiólogo nuevo? Que cuando está viniendo secreciones se copa y dice, bueno, ya de una le saco todo y me quedo. Porque está viniendo secreciones. No, pará. Hacerlo en 2 o 3 tiempos más vale. Y dejar que se vuelva a ventilar el paciente. Ventilar significa que se vuelva a llenar de aire. ¿Está? No porque venga secreción y yo sienta que está pasando secreciones, me quedo ahí. Imagínense un edema de pulmón que tiene agua adentro de los pulmones. Tengo que respetar los 20 segundos de aspiración. ¿Cuánto tiempo sería lo prudente, digamos, para volver a aspirar la secreción? Entre una y otra. Y dejar por lo menos un minuto. O sea, en un minuto, si el paciente tiene en el respirador puesto 16 de frecuencia respiratoria, entraron 16 ciclos respiratorios, el paciente se compensa, ¿sí? A ver, todo muy lindo lo que digo, depende del paciente, depende de cómo esté ventilado, depende del diagnóstico, depende de muchas cosas. Pero básicamente dejémosle un minuto, mientras yo me acomodo, miro las cosas, está todo bien, miro la saturación, está todo bien, vuelvo a entrar. Y voy a volver a entrar si se justifica. Porque si el tipo, yo oculto que la verdad que no escucho más movimiento de secreciones, ¿cómo se llamaría el ruido que generan las secreciones? ¿Quién dijo? Roncus. Muy bien. ¿Usted dijo roncus? ¿Quién dijo? Ahora todo bien. Ahora se estaba haciendo. Roncus se llama el ruido, que es un ruido seco, grueso, ¿sí? Que se da en los bronquios puentes comúnmente, ese ruido. Si ese ruido se va después de la aspiración, por ahí me freno y quedo tranquilo y no le sigo metiendo sonda, ¿sí? En el final de esta clase, en el final de ¿esta es la 1 o la 2? La 2. En el final de la 1 había los criterios para cómo saber cuántas veces aspirar, ¿sí o no? Habíamos hablado de eso, publicado en la SATI, en la revista de la SATI. ¿Qué quiere decir esos criterios? Que no se aspira por aspirar o no se hacen las atenciones por hacer. La atención kinésica es un acto profesional, ¿sí? Que no es que yo voy 2 o 3 veces, 5 y lo mismo. No es así. ¿Está? Entonces hay criterios que se suman puntaje, eso lo hablamos inclusive
cuando hicimos el repaso por Zoom, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, pues. Profe, cuando usamos la sonda de sistema cerrado de aspiración, ¿eso en qué momento se cambia? Porque cuando usamos la otra sonda se aspira, después se aspira la boca y ahí... Muy buena pregunta. Acá pregunta la compañera. ¿Y la boca no aspiramos también? No, Eso, todo eso. A ver, Bueno, pero nada. Entonces usted ahí ordena y ahí responde todo junto. claro. ¿Cada cuánto cambio este sistema? El sistema cerrado. Y depende de los protocolos, depende de muchas cosas. Cada vez que yo tengo que contestar, tengo que hacer de cuenta en qué lugar estoy. Si no, tengo que estar en el hospital británico que están enterrando, ¿sí? Por razones obvias se deben dar cuenta que quiero decir. Es posible que en el enterrando te falte este circuito y en el británico no. Vaya uno a saber. Pero bueno, en el británico o entras así y estoy adentro del británico y ya gastaste 100.000 pesos. Y todavía no te hicieron nada. No te hicieron ni hola, te dijeron ya gastaste 100.000 pesos. En cambio, vos entraste al Ferrando y gastaste 0 pesos. ¿Sí? Entonces es posible que en uno no haya ese sistema. O si hay, lo mezquinemos bastante. El tema es que esto esté higiénicamente bien, que no se obstruya, que higiénicamente esté bien significa que el kinesiólogo tenga el tupé de cargar una jeringuita con fisiológico, ponerle acá, ¿sí? Ponerle al sistema agua, ¿sí? Y aspirar agua de la jeringa y entonces se lava este sistema y queda limpito. Porque esto está cerrado, o sea que esto no se contamina porque está cerrado. ¿Está claro? Está cerrado. Entonces no se contamina. Esto puede quedar 10 días y no pasa nada siempre que se use bien, que esté higiénicamente bien. Porque si está lleno de moco esto, está todo obstruido, no sirve más. Tengo que tirarlo. Se tira, esto no se esteriliza, se tira. ¿Sí? Si el moco sale también. ¿Eh? Si el moco sale a ¿Cómo dónde sale por el sal? Siempre sale y se mete acá adentro. Bueno, ¿y qué pasa? Lo que la compañera preguntó. Si no se saca nunca y solo aspiro el tubo que está acá dentro de la boca, ¿qué pasa con las secreciones dentro de la boca? Y no, tengo que agarrar otra sondita y meterla acá dentro de la boca y aspirar. Ya sea a través del mordillo, como les mostré acá, ahí, termino de aspirar el tubo, meto en el mordillo y aspiro la garganta, en el mordillo. Está siempre al final de la aspiración del tubo. Siempre el tubo primero y después el mordillo, o al costado del mordillo, puedo meter acá. Con la ¿sí? misma Con la misma sondita en el caso que sea con sonda. Si acá esto está acá, así, meto acá, aspiro el tubo con este. Pero con la sonda esta, que inclusive la puedo dejar en su envase y de poner acá de nuevo en el envase, medio así ya usado. Esto no está mal, porque fue usado en la boca, y lo único que por si acaso acá pongo la palabra boca, para que sea usado en la boca, ¿sí? Porque esto ya se pudo haber contaminado con gérmenes de la boca, y lo puedo llegar a utilizar de nuevo solo en la boca, nunca en el tubo, ¿está claro? Y esto tiene que estar limpio, no tiene que tener secreciones, ¿está? Pero se puede para la boca volver a utilizar para la boca, nunca se puede utilizar una sonda ya usada en el tubo, ¿sí? Esta sí, porque esta queda, como dije, a un circuito cerrado. ¿Está claro? Sí. Y aspiramos, pero a través de la mente. Y lo que había sucedido en una de esas aspiraciones es que Petitud. Sí, eso se aspira con la sondita como la boca. Ah, eso es lo que dicen en el Fíjense video. que el tamaño que demostré, este chiquitito, este pediátrico y este es el de adulto, es muy parecido, no, en el tamaño por supuesto es más largo, Yo creí que era pero normal si el bien es otro. parecido, yo puedo dar vuelta a este botón, por ejemplo, a ver si este funciona, y ahí queda trabado, por ejemplo, puede tener un taponcito acá si lo desconecto momentáneamente a esto,
para cambiar temperatura, o por ejemplo, si esto está colocado acá, acá está ventilado, y esto está cerrado, no se puede aspirar, yo lo tendría que, ahí queda totalmente hermético, ¿sí? Y por ejemplo, estaría conectado a el circuito de aspiración, así, ¿no es cierto? Pero resulta que yo tengo un circuito de aspiración, entonces por ahí puedo desconectar, suele tener una tapita esto, lo dejo ahí, lo dejo acostado, y ahí se coloca esto que es para la boca y aspiro la boca. Porque este puede llevar secreción de boca o de tráquea, no importa, porque se va. ¿Sí? Después desconecto de nuevo, lo guardo en su paquetito y vuelvo a conectar a el circuito cerrado. Pero el circuito cerrado siempre estuvo cerrado. ¿Está? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué más? Estamos en todo lo que es el manejo de la vía aérea y quería aclarar en la parte que dice unidificación, en la parte 1, de los HME. Estos son dos tipos de HME que son intercambiadores de calor y humedad. ¿Sí? Este es un sistema, este es más sofisticado, que si yo lo doy vuelta, queda funcionando como HME. Este es mucho más caro que este, por ejemplo. Los dos son intercambiadores de calor y humedad. Pero en este yo, por ejemplo, lo doblo así y yo puedo poner una cámara para aerosol momentáneamente, donde dice aerosol, lo aerosolizo al paciente y vuelvo a dejar que funcione como HME o intercambiador de calor y humedad, que es lo mismo. ¿Esto dónde va? Va acá, ¿sí? Y acá iría el respirador. Vamos a hacer de cuenta que este es el respirador, medida universal obviamente. Cada vez que ventilo, ¿sí? Cuando expira el paciente, expira por el mismo lugar, ¿sí? Ventilo, entra el aire, sale por el mismo lugar. Este intercambiador, ahora lo voy a pasar para que lo miren, ¿ya? ¿Sí? Vayan pasando que se vaya, volvió en la cámara de recogimiento. Ya fue. Bueno, ¿qué sucede con el intercambiador de calor y humedad? Retiene la humedad del propio paciente, ¿sí? ¿De dónde? La humedad que viene de los pulmones se queda acá. Como esto está tan cerquita del paciente, tiene la temperatura del paciente, toma temperatura esto. Por eso es intercambiador de calor y humedad, y a su vez, en el teórico yo digo, puede tener filtro antibacterial. Hoy por hoy ya vienen todos con filtro antibacterial. Por ejemplo, este es uno que viene ya con filtro antibacteriano. Este en la época de COVID estaba súper bien usado, ¿sí? Puede, en el paquetito viene cerrado, dice intercambiador de calor más filtro antibacteriano. Si no dice filtro antibacteriano, es solo intercambiador de calor y humedad y no tiene filtro antibacteriano. ¿Está claro? Sería lo ideal, ustedes como kinesiólogos le van a decir, Kine, ¿qué compramos? ¿Este o este? A ver, porque le van a pedir sugerencias, porque el que compra no tiene idea de esto, ¿sí? Que se oye cero, alguien te compras. Entonces, miran en un folleto, sacan artículo 128 y artículo 129. Vos tenés que leer que es uno y otro, bueno, se prefiere que sea intercambiador de calor y humedad más filtro antibacteriano, todo en uno. ¿Está claro? Si ya quieren comprar ese que tiene, que está circulando ahí, vaya mucho mejor. Es medio adivino, entonces yo compraría uno sencillo como este y listo. Esto se cambiaría supuestamente. En el británico se cambiaría uno por día y vamos alternando uno cada 5 días, 6 días. ¿Qué genera? ¿Cuál es el problema de esto? Que si esto se llena de secreciones, aumenta la resistencia. Si no aumenta la resistencia, no hay problema. No hay problema. Porque esto también está dentro de un circuito cerrado. Nadie está tocando ahí adentro, nada. De un lado está el tubo, así, y del otro lado está el respirador, punto. Nadie está tocando eso. Obvio que si se desconectó por algo y se cae en el piso, bueno, hay que tirar. Si se conectó el piso, chau, se contaminó. Claro, y en la clase yo les cuento que dice, ojo muchachos, es parecido a el filtro antibacteriano. Y por ahí te vendieron, ¿qué es el dicho?
gato por liebre. A gato por liebre. Y te vendieron como intercambiador de calor y es filtro antibacteriano solo. El filtro antibacteriano es re barato. Y ha pasado. Y vos decís, no, pero ahí tienen, pero mi misiólogo, el residente de R1 que sabe todo. No, ¿quién es? ¿Quién es? Te digo, es un filtro antibacteriano. No, ¿quién es? Eso es un intercambiador de calor. Y peleamos. Bueno, a ver, vamos a mirar el paquete, qué sé yo, y bueno. Ah, este era bueno, sí. ¿Qué dice ahí? Filtro antibacteriano. Entonces no es el filtro, está bueno con un filtro antibacteriano, pero no cumple función de nariz artificial, entre comillas. ¿Está claro? Entonces, esto funciona como la nariz. Calienta, filtra y humedece el aire. Profe, ¿y la única forma de ver si es solo antibacteriano de calor y humedad es con la bolsa? Es que cuando uno conoce ya sospecha y Sospecha. hay que tener conocimiento. ¿Sabes? Claro, porque en el video dice que hay que ver y saber diferenciar. Sí. Y lo feo es que, te vuelvo a decir, en algo parecido a esto, te dice, mirá, este hermoso intercambiador calor-humedad sale 7.000 pesos. Mucho más barato que el que vende el otro que... Y cuando vos vas a mirar, la característica es un filtro y no es un intercambiador. Para ser intercambiador tiene que tener una membrana especial que sea higroscópica, que retiene humedad. Tiene otras características muy diferentes, por eso es mucho más caro esto que un filtro. ¿Sí? ¿El filtro para qué, chicos? Se suele poner en la tubulatura del respirador. Tanto en la rama inspiratoria como expiratoria, eso lo vamos a ver en el año que viene, pero se suele usar para los respiradores, para cuidar al paciente de que no vengan gérmenes del respirador ni se vayan. Está. Porque el paciente también exhala gérmenes al ambiente. Entonces uno entra y está inhalando los gérmenes del paciente. Para eso son los filtros. Pero ¿qué es mejor que esto que ya venga por intercambio? Que sea intercambiador y que sea filtro. Y chao, solucionamos el problema. Cada vez que expira el paciente nos estamos protegiendo nosotros. ¿Está? Y cuando digo no protege esto, protege en serio. ¿Y a simple vista qué le podría indicar usted que es el solo el antibacteriano? Y se nota en el caso de cuando ya viste varios, que es fino, el de encontrar la vuelta. ¿Sí? Bueno, esos son detalles que es para terapia intensiva, digamos. Bueno, a diferencia, sigo. Esto lo puedo tener en el mismo grupo de humidificación de la vía aérea, que ahí decía, hay 4 tipos de humidificaciones de la vía aérea: intercambiador de calor y humedad, nebulizador, vaporizador e instilación. La instilación tendríamos que sacarla, que es sencillamente cargar agua en una jeringa y meterle agua acá dentro de la vía aérea, cosa que no se debería usar, ¿sí? Eso es instilación, pero al meter agua en la vía aérea es húmedo, ¿sí? Es humidificación. No puedo negarme a la realidad, pero no se debería usar agua en la vía aérea, ¿está? Porque yo no sé cuánto saco, si saco el agua que introduje en el tubo traqueal. Pero este que es un nebulizador, uno lo mira así como un plastiquito berreta, como un plastiquito berreta, ¿sí? Es un buen nebulizador. Esto es un micro nebulizador que puede ser con un tubito colocado, un tubito en T, se coloca en la vía aérea. ¿Qué era el sufrimiento que? Está probando un micrófono. Ay. ¿No? Sí. ¿Está claro? Entonces, nebulizador es para transportar droga a la vía aérea. Nebulizador es para transportar droga a la vía aérea. Existen muchos tipos de nebulizadores, unos mejores que otros, ¿sí? Vamos, bajar el micrófono ahí, chao. O sea, bajar el micrófono. Durante la gestación. Está en segundo plano, está la clase ahí. ¿Será que es Bluetooth? Estamos invadidos por extraterrestres. Chicos, yo que quiero que quede claro, porque desde la facultad tenemos que dar, digamos, información clara con el uso de la nebulización. Hay nebulizadores de bajo costo, malos, de mal rendimiento, y nebulizadores de buen rendimiento, de más alto costo. ¿Sí?
No es que es como que siempre una regla. Este nebulizador, si me quieren creer, es de bajo costo y es buen nebulizador. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que es un buen nebulizador? Por las gotas que fabrico. Si fabrica gotas homogéneas, o sea, gotas igualitas, pequeñas, pero no súper pequeñas, sino pequeñas, estamos hablando de una micra, por ejemplo, que es pequeñísima, digo, es un buen nebulizador. Si fabrica gotas de 5 micras o más, digo que es un nebulizador malo. Y si fabrica gotas de 0,2 micras, o sea, tan pequeñitas como el ultrasónico, ¿sí? El nebulizador ultrasónico, que en una época se usaba mucho, se sigue usando un poco menos, fabrica gotas muy pequeñitas, que son tan pequeñitas que se inhalan y se exhalan. O sea, no se pegan en ningún lado y no sirven. Por supuesto que hay nebulizadores que son de altísimo costo, que se usan drogas, por ejemplo, ciertos antibióticos que son de altísimo costo, y que el que administra ese antibiótico quiere asegurarse de usar un nebulizador recontra súper bueno, ¿sí? Entonces, para ciertas enfermedades, como por ejemplo ciertas bronquiectasis, esclerosis quística, se usan antibióticos muy caros que van directamente a la vía aérea. Entonces no me puedo arriesgar en usar cualquier nebulizador, ¿sí? Hay unos nebulizadores de marca, no importa la marca, pero Bayer se llaman, que son altísimamente buenos, ¿sí? Y se usan, por ejemplo, para esos antibióticos. Y entonces el antibiótico te dice, usted use este antibiótico por vía inhalatoria, pero con tal nebulizador, porque con otro no damos seguridad de que funcione, de que sea efectivo. Imagínense a conseguir nebulizadores, ¿sí? Pero bueno, yo lo que quiero que dejar el mensaje es que el nebulizador es para transportar droga, no es para transportar agua ni fisiológico. ¿Está? Sigue muchos médicos indicando nebulización con fisiológico porque sí nomás. Y sobre todo los pediatras y los chicos, ¿sí? Para tener fluidificada la vía aérea, deben tomar agua, deben tomar leche, o sea, debe entrar agua, deben estar hidratados para eso y no nebulizados. Tener un chico deshidratado, un adulto también, pero un chico deshidratado, y por más que uno lo nebulice, va a encharcar la vía aérea de agua y el moco no se va a aflojar. Si el chico no toma agua, tiene que tomar agua. Por eso es que muchas veces ustedes, las que fueron mamá o vieron mamás cercanas, cuando el chico está mamando y está terminando de mamar y si tiene moco, comienza justo ahí, está terminando de mamar y viene justo a aparecer el moco y no, se está hidratando por la leche de la mamá. ¿Sí? No es que justo ahí el chico apareció, no, se está hidratando y el moco comienza a aflojarse. Y ahí se confunde la leche con el moco del pelote y bueno, tiene que interrumpir, puede vomitar el chico porque se le andan todos cuestiones de náusea y qué sé yo, porque el moco se le atraviesa todo ahí. Pero es porque se está hidratando el chico. Por eso es que se afloja el moco justo cuando toma la teta de la mamá. ¿Está? Eso hay que saberlo manejar, pero no es darle nebulización con fisiológico porque si no. ¿Está claro? Y después viene el tema de qué droga usar, pero ustedes dieron el fármaco eso, pero solamente para decir que el salbutamol, ¿sí? Por ejemplo, una droga muy utilizada con los nebulizadores, mucho en el ambiente kinésico, son drogas, son soluciones que vienen ya preparadas para nebulizar, o sea que no la tienen que diluir más. ¿Y qué dice el pediatra? 3 centímetros cúbicos fisiológico, 20 gotas de salbutamol. Dale con lo mismo. Está diluyendo todo, o sea, ponele las 20 gotas, pero solo las 20 gotas y chau. No les ponga más fisiológico, no ponga más nada, si ya trae fisiológico la que dice solución para nebulizar. Pero bueno, es para que esos datitos por ahora que están en cuarto ya le vayan quedando en la cabeza. Porque le van a preguntar a ustedes, ¿tienes de poco nebulizador con fisiológico? No, está agua lo que tiene que tomar. Bueno. Profe, entonces el nebulizador no es ni activo ni pasivo, o sea, porque no humidifica. Porque estaba ahí y yo me costó. Bueno, ya que no sé, le gustó la palabra. Bueno, dentro de la humidificación activa de ventilación mecánica es el vaporizador. El vaporizador es un aparato
que encierra agua, que la calienta, que tiene un termostato. El termostato dice, bueno, hasta acá se va a calentar y después apaga. Normalmente 37 grados, que es la vía aérea, tiene 37 grados. ¿Sí? Entonces se vaporiza agua dentro de la tubuladura del respirador y ese vapor llega a través de la tubuladura, a través del tubo traqueal. ¿Está? Eso se llama vaporizador. Es un aparato que calienta agua, básicamente. ¿Sí? Eso se llama humidificación activa. Y este se llama humidificador pasivo. Nada más. Es como para separar. ¿Sí? O sea, si ustedes, eso es muy de quinto año todavía, porque en quinto año van a hablar de nuevo de esto. ¿Sí? Y cuando estén frente al medicador, frente a Conti otra vez, en el hospital Ferrando, le decís, ¿qué es ese dispositivo verde que está puesto en el tubo traqueal? Eso es humidificación pasiva. ¿Será? ¿Cómo se llama esa humidificación pasiva? Intercambiador de calor y humedad. ¿Sí? Bueno. Y es el mismo que está todavía en el Ferrando, es este. ¿Sí? Bueno, así que no lo van a agarrar. Le muestro, para ir finalizando, ¿qué le parece? Ahora sí que las calidades se me fueron a la miércoles. Y este nebulizador sí que es una porquería. Esta es una porquería y esto puede ser algo muy bueno. ¿Sí? Lástima que no lo estamos viendo funcionar. Pero sí, ¿cómo me puedo llegar a dar cuenta en forma práctica? Es que lo pongo a funcionar a este nebulizador y acá, por ejemplo, pongo un portaobjetos de vidrio. ¿Sí? Que impacte las gotas contra un portaobjetos de vidrio. Vamos a hacer de cuenta que es esto un portaobjetos de vidrio, que impacte ahí las gotitas contra el portaobjetos y esto llevo abajo un microscopio y lo miro a ver el tamaño de la gota. Lo mismo hago, cambio de nebulizador, que impacte ahí la nebulización que va a salir por acá, ¿sí? Al portaobjetos lo llevo y lo miro. Profe, si yo no tengo un microscopio, mandame en la terapia intensiva. Sí, vamos a hacer así entonces. Puede ser que impacte en el vidrio limpio del reloj que se me cayó hace un ratito. Lo impacto ahí y miro en una luz. Y puedo estar impactando un minuto y me dar cuenta al mirar una luz que no hay nada en el vidrio, no es que no hay nada, no ve mis ojos. Si agarro el otro nebulizador y le hago impactar en este vidrio y miro y mis ojos puedan ver una gomitita ahí, porque es buenísimo. Es sencillo, práctico, esto no está en los libros, pero la forma científica de corroborar es con un portaobjetos y con un microscopio. ¿Y qué significa que sean las gotas homogéneas? Que en el microscopio vean las gotitas del mismo tamaño. Si veo una de 1 micra, otra de 3 micra, otra de 0,2, es un nebulizador de intención. Tiene que ser del mismo tamaño. ¿Está claro? ¿Y cómo uno sabe, por ejemplo, ese que es de marca Pari? ¿Sí? Que si usted pone en Google nebulizador Pari, van a ver el nebulizador que es. Y es porque, bueno, tiene control de calidad. Realmente, ¿sí? Si uno mira esto y vos decís, esto fue fabricado capaz en un garaje, qué sé yo, uno tras otro con un molde de plástico, esto se desarma así, no me acuerdo cómo era, creo que esto así para poner las botas, bueno, se nota de mala calidad, ¿sí? Obviamente que esto es algo muy barato al lado de un nebulizador bueno, ¿está? Pero bueno, quiero que quede, por lo menos que le vaya quedando claro que hay distintos tipos de nebulizadores y que no se usa por usar la nebulización. La nebulización es para transportar drogas, ¿está? Y me gustaría, si podemos ver el video, ahí viene, a ver. Primero la guardo derecho. Bueno, este video lo pueden volver a ver por la clase o por separado en el aula. Bueno, entonces, ahí, a ver, si bien esto por ahí hay que mirarlo 2 o 3 veces como para entender el tema del correcto uso de los guantes,
de por qué la mano derecha primero, porque bueno, yo soy diestro, entonces voy a dejar la mano derecha como la mano principal para la aspiración. Principal en qué sentido, que va a solo tocar la sonda de aspiración y la gasa estéril que va a tocar la sonda de aspiración para limpiarla y nada más, ¿sí? Trataré de manejarme con la mano derecha para que la sonda siempre esté en mi mano. Puede ser enroscada en mi mano, pero no colgada y que haga de campanario y toque todo. Porque le digo la verdad, llega a tocar la cara del paciente y ya deja de estar estéril esa sonda. O sea, lo que toque que no tenga que ver con mi guante y con el tubo, ya deja de estar estéril esa sonda, ¿sí? Y sin embargo, se lo cuenta la mano izquierda. Si podemos retrasar un poquitito, a ver un poquitito, voy a ponerlo. Ahí está. Bueno, fíjense que la mano izquierda, ¿sí? Acá está agarrando, la mano izquierda está agarrando el plastiquito este por fuera, ¿sí? Ahora voy a prender la luz. Mira. Que está agarrando la mano izquierda este plástico que está sucio por fuera. Y la derecha va a tener que meter la mano para agarrar el segundo paquete que está dentro, donde realmente está la sonda, ¿sí? El juego de mano que hay ahí entre agarrar con los 3 dedos, ¿sí? Puedo llegar a dejar 2 dedos que me ayuden a desconectar, por ejemplo, pero estos 2 dedos no van a tocar la sonda y van a tocar, por ejemplo, el tubo, pero ya estos 2 dedos están contaminados en el guante. O sea que me van a quedar estos 3 dedos como pinza para agarrar o sostener la sonda. Eso lo tengo que tener recontra claro, porque si no yo contamino al paciente, ¿sí? Y acá no es que, ay, por una vez no va a pasar nada. No, con una sola vez que haga macana, ya contamino al paciente. Eso se llama reinfección o está dentro de las infecciones intrahospitalarias, ¿sí? O tiene que ver con lo que se llama como un título en neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica no es por solamente que está puesto el respirador en el paciente, no es solamente por esta tubuladura que va al respirador, sino es por todo lo que manejamos la vía aérea. Porque puede ser la culpa de este, como puede ser la culpa del otro que venga después, o el que ya vino antes, o de la enfermera, o de quien sea. ¿Está? Con una vez que haga macana ya puedo contaminar la vía aérea. Y fíjense el título que se pone: neumonía asociada a la ventilación. ¿Le culpamos al respirador, que el respirador está quietito ahí? No, neumonía asociada al mal manejo de la vía aérea se debería llamar. Porque es humano, no sé, a ver, los gérmenes no se cambian de lugar por sí solos y van y combaten y van como una... No, los gérmenes están, colonizan donde están, y si yo lo pongo de un lugar a otro, va a colonizar allá, punto. Y si yo, la sonda, dejo que toque la cara del paciente y los gérmenes que estaban en la cara los meto después adentro de la vía aérea, es culpa mía. La colonia que tenía acá, en la piel no pasaba nada, pero esa colonia en los pulmones sí hace y son patógenos. ¿Está? Entonces, neumonía asociada a la ventilación se llama. Es grave, porque estamos culpando a un aparato, parece. Y el aparato está quieto, es mecánico, nosotros lo ponemos ahí, nosotros lo limpiamos, o el humano de última lo fabrica, no le podemos culpar a un aparato. Es neumonía asociada a los operadores de la vía aérea, debería ser el nombre, ¿sí? Pero no queremos hacer cargo. ¿Está? Entonces, una mano sucia, una mano limpia. La mano sucia puede tocar acá, puede tocar la tubuladura, puede tocar la guía de aspiración, puede tocar todo. La mano izquierda puede tocar todo lo que está ahí afuera, y la mano derecha, en mi caso, por ser diestro, va a ser la que va a aspirar, o sea, la que realmente va a introducir la sonda, ¿sí? Vieron que lo único que hago yo con la mano derecha es introducir la sonda, y cuando está por retirarse con la mano izquierda, le coloco una gasa estéril y se va limpiando, ¿sí? Es como algo parecido a lo que hicimos hoy. Como que voy retirando con la mano izquierda y voy limpiando, ¿sí?, la sondita con una gasa. Esto se tira, y esto, que si bien puede quedar así, no tiene que quedar tocando nada del paciente, así, porque se contamina,
Si pasa, y si son lógicos, se debería cambiar la sonda y los guantes. ¿Está? A ver, cuando pensamos en la neumonía asociada a la ventilación, es porque hicimos alguna macana o algún control se nos pasó. No es solamente por la aspiración, es porque no controla la presión del balón, es porque el tubo se movió, es por muchas cosas puede haber neumonía asociada a la ventilación, porque no aspiré la boca, no aspiré la nariz. Cuando se termina de aspirar el tubo, dijimos que se mete en la boca y también se puede meter en la nariz. Y al mismo lugar se lo hagamos, que es a la laringe. Y metamos la nariz y esto entra perfecto en la nariz y no pasa nada, ¿sí? En la parte... Por último se mete en la nariz. Se puede meter en la nariz, cuando vemos moco en la nariz, metemos en la nariz. No, pero ¿en qué orden? Hoy Después de la Boca y nariz de lo mismo. Las dos están contaminadas con los mismos gérmenes, está todo en la misma zona. El mismo germen, de haber gérmenes, es el mismo germen, ¿sí? Pero ojo, hay gérmenes que están en la nariz que no son patógenos. En ese lugar viven con nosotros. Nada. No pasa nada. ¿Está claro? El tema es que si ese moco se traslada y se mete en el pulmón, sí puede ser patógeno. Acá en el pulmón. ¿Está? Entonces, en la parte de aspiración, cuando vean, cuando hablen de la parte de aspiración que vieron, que en el caso de que se va a aspirar la nariz, se pone la nariz de chancho, se llama así, se empuja la nariz para adentro, la narina para adentro, y es mucho más fácil ingresar en una narina, ¿sí? No se escarba en la nariz, sino se va ingresando muy suavemente, vamos sintiendo los cornetes, y como de golpe la sonda se va, y ya una vez que llega a la garganta se aspira perfectamente, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que es para ustedes medio teórico, yo se lo tengo que contar que existe, no lo vamos a hacer entre nosotros en la realidad, digamos, a quien aspiraríamos 90 veces, la cantidad que son ustedes, no se puede, pero entonces la próxima vez quiero que hagamos el gesto de la aspiración del tubo orotraqueal y de la aspiración por la boca, junto con el uso del guante previamente, tal como en el video de que se ve, ¿sí? Un segundo, repasamos de nuevo. ¿Cómo estamos por el horario? Quedó la sonda en el aire del trasero. Y ahí con la izquierda estoy por tomar la guía de atención. La mano derecha siempre va a tocar solo la sonda, ahí es correcto. Verifico que funcione bien la aspiración. Vieron que dice verifico que esté bien la aspiración. ¿Y cómo verifico? Por el sonido. Porque estoy escuchando que está entrando aire por los orificios que son estos orificios. Se escucha, en vez de entrar el aire por la guía, al colocarlo acá, se escucha que entra aire por acá. Nada más, eso es. No es nada de otro mundo. Y la tubuladora respirada la coloco sobre el campo para que no se contamine y proceda a ingresar sin aspirar. Ahí con mi mano izquierda, con mi dedo pulgar, estoy tapando un orificio y ahí es donde está aspirando. O sea, en ese momento está aspirando la sonda que está dentro del paciente, ¿sí? Y voy retirando lentamente. Ahí voy retirando lentamente y con la mano derecha voy a agarrar de nuevo la sonda. Cuando me haga así, tomo la sonda, y vuelvo a retirarlo y vuelvo a conectar. No debe pasar más de 15 a 20 segundos y corroboro el monitoreo de la respiración y la saturación. Bueno, esto que estoy observando ahí, que es lo que ustedes van a aprender y van a tener que saber guiar, aunque sea esa pantallita del respirador, ¿sí? Que un poco para que sus ojos vayan preparándose para el año que viene, porque cada grafiquito de esto tiene un porqué y un qué y un porqué, ¿sí? Pero yo acá voy a tirar datos, eso que ustedes escuchan tan, que es el tu, que es la alarma del respirador, ¿sí? Y lo que se escucha de fondo es el monitoreo cardíaco, ¿sí? El rítmico, digamos, ahí ven que el paciente tiene un saturómetro colocado, esto que es un manómetro que está a la altura del corazón del paciente, es la medición de la TAM, atención de forma permanente, hay un catéter colocado en una arteria del paciente,
¿sí? Para tener la TAM en forma continua. Acá está el monitoreo de saturación y pulso, ¿sí? Y seguramente por acá hay otro monitor que no. Acá estoy viendo, fíjense el frasco de aspiración, hay dos frascos de aspiración, ¿sí? ¿Y qué más les puedo contar? Porque hay una tubuladora de color celeste y una de color blanco, porque así vienen en el paquete, pero comúnmente la celeste ponemos en la rama inspiratoria, ¿sí? Y la blanca en la rama expiratoria. El respirador tiene dos ramas, una inspiratoria donde va el aire y otra que envuelve el aire del paciente, que es la rama expiratoria. Y acá, unido al tubo traqueal, hay una válvula que se llama el I, que sería el I griega, ¿sí? Una Y griega. En uno está la rama celeste, digamos, en otro la blanca. La vía aérea del paciente acá está totalmente cerrada y a expensa del respirador. Los respiradores antes se llamaban válvula híbrida, tenían un solo caño, por decir, que ahora hace bastante tiempo tienen dos caños, como ven ahí, dos tubuladores, ¿sí? O sea, ¿por qué tiene dos? Porque no solo controlamos todo lo que tenga que ver con la inspiración, sino controlamos cuánto volumen de aire sale del paciente, por ejemplo, y eso se llama volumen corriente expirado. Y eso voy a mirar, entre otras cosas, el monitoreo. Este color que ustedes no le dio para ustedes tiene importancia, que acá se ve color naranja, la pantallita, es una alarma de importancia, que era la alarma de desconexión. Ahí van a ver estos respiradores, son modernos los respiradores. Los colores de lejos te van a decir cosas, si es una alarma de importancia alta, moderada o leve importancia, digamos, con los colores. Bueno, y todos los numeritos que vemos acá es todo lo que es el monitoreo de la vía aérea. ¿Está? Es como para que vayan para que vayamos adelantando al tema. Bueno, este video lo pueden volver a ver. Fueron la estiración forzada, las vibraciones manuales, con separador en el aula virtual. Bueno, en un trabajo que alguna vez hicimos con Sergio Monteiro del Hospital de María Ferrer, ¿sí? Sobre una encuesta sobre kinesiología. ¿Se acuerdan que yo le conté que roté con el Ferrer? Bueno, uno de los kinesiólogos que conocí ahí se llama Sergio Monteiro. Para los amigos es el negro Monteiro, porque el negro de la marca negra. Ah, negro. Y es re buen tipo. Tiene algunos problemas, pero no voy a decir nada. Bueno, ese muchacho hicimos esta encuesta a través de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ahí dice capítulo de kinesiología de la Asociación Argentina. Bueno, y preguntamos a los kinesiólogos. Respiratoria. En el resumen podemos ver. Esto tiene presión negativa, está chupando, es una aspiradora, ¿sí? En todo momento está chupando. Esto es una, si yo desconecto acá y pongo mi dedo, me hace el dedo acá y me chupa el dedo, ¿sí? Saco ahí y lo pongo acá. ¿Está? Y sigue aspirando. Pero si yo no aprieto, este quedó trabado al final. Si yo no aprieto esto, este no va a aspirar, porque acá es una válvula. Cuando yo aprieto acá, ahí recién aspira por acá. ¿Está? Si no, Sí. Suelto no. ¿Qué pasa si, esto porque tiene esta válvula, pero eso. para la sonda común, si yo conecto directamente así, va a estar aspirando todo el tiempo. Entonces, ¿qué se hace? La verdad, con un bisturí se hace un agujerito acá y se deja un orificio intermediario. ¿Sí? Entonces, yo conecto esto acá, ese orificio va a estar abierto porque va a estar aspirando aire del ambiente, pero cuando yo lo cierre, vamos a hacer de cuenta que está ahí, cuando yo lo cierre, va a aspirar, como se ve en el video. En el video se usa una sondita como esta. Claro. ¿Sí? ¿Está? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá este sí tiene la tapita, chicos, miren, vino con la tapita. ¿Sí? Listo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, este para poder tirar, si vos lo cruzás, no va a girar con la flecha que hay. Esto es para que no toque nada, no se acabe. Imagínate que el paciente se comienza a despertar y el mismo aprieta acá así porque cuenta para hacer algo y se aspira solo. Y aspira aire. Bueno, ¿alguna otra pregunta en serio, chicos? Güey, loco, unas ganas de irte tenés.
Sí, tenemos que devolver todo esto. Profe, grabo unas cosas que necesito ver después. Finish. Che, devuelvan todo lo que pasó. Estos dos, pues los quiero grabar. Sí, eso no. A ver, ¿dónde va a caer? Ah, y aquel, el humidificador. ¿Este? Sí, y este. Y este. Bueno, vamos a separar. ¿Dónde está mi compañero? Y le giro este. Ah, sí. Y estas cánulas. Ahí. Sí, mañana tiene que saludar a todos los que hicimos. Del orificio ese que se abría en el coso. Sí, grabé. Sí, grabé. Está todo ahí. Le paso a Karen cuando. ¿Dale?